Bueno, y estamos todos en expectativas viendo lo que está pasando con Donald Trump, ¿no? Que finalmente ayer fue juzgado, ¿cierto? Y tiene una condena finalmente por varias causas, y eso es lo que vamos a conversar ahora con un amigo con el abogado Roberto Murito. ¿Estamos con él ya conectados? Nos vamos a conectar ahora para hablar todo lo que está pasando con Donald Trump, un personaje, la verdad, por decir poco extraño, ¿no? Llamativo. Él, fue finalmente, hace como 2 semanas fue que estuvo ahí en el juzgado, en el tribunal, no sé cómo se le dice en Estados Unidos, y finalmente él dijo que igual él se iba a presentar a candidato, ¿cierto?, nuevamente por presidente de los Estados Unidos, pero que finalmente no las cosas por los que los han juzgado, que son muchas causas, no influyen en que él pueda nuevamente ser presidente de los Estados Unidos. Así que, vamos a conversar con este abogado para que nos cuente y nos dé detalles de este tema de Donald Trump. Ahí estamos viendo imágenes de él con su llamativa y única cabellera rubia. Ahí está con su mujer, que no lo acompañó, obviamente, la última vez a este juicio, en el cual todo Chile, viajaron y estaba toda la prensa de todo el mundo a la espera de entrar a escuchar este juicio. Y de Chile fue solo Canal 13, creo que tuvo la posibilidad de entrar y de tener a alguien ahí. Ya estamos en contacto con el abogado para conversar de este tema. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Me escucha? Parece que no me está escuchando. Ahí, a ver, vamos a tratar de hacer la conexión nuevamente para poder hablar con él y conversar todo lo que está pasando ahí con Donald Trump. Vamos a hablar de qué trata la condena, por ejemplo, qué significa esta condena. Aparte que es una condena de alguna manera inédita en los Estados Unidos. Y vamos a ver también si afecta a las pretensiones de Trump de volver a ser presidente de los Estados Unidos. En Chile no podría ocurrir algo así, ¿no? Evidentemente que sería imposible. Así que, vamos a ver de qué se trata todo esto y lo que va a pasar con Donald Trump. ¿Cuál es la situación real? Que está acusado, ¿cierto?, de abuso sexual, entre varias cosas más, que son unas acusaciones bastante graves contra Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos. Así que vamos a escuchar hoy día de qué se trata esa condena y de qué significa también, porque no lo tenemos muy claro acá y hoy día vamos a poder escucharlo. ¿Aló, me escuchas? ¿Ahora sí? ¿Estamos conectados? ¿Aló? Así es, estamos conectados. Ahí sí. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, mucho gusto. ¿De qué trata la condena contra Donald Trump? A ver, hay que explicar primero que nada que esto es una condena civil, no es un procedimiento penal, sin perjuicio de que pueden haber el día de mañana acciones penales. Pero en este caso, a Trump se le condenó déjame ponerlo al revés. Una activista o una persona lo demandó por acoso sexual, una niña llamada Jan Carroll, que dice que Donald Trump abusó sexualmente de ella a mediados de los años 90 y recién ahora, después de tantos años, ganó un juicio en la Corte de Nueva York. Esa es la condena. Ajá, y pero esta condena él ¿se va a llevar a cabo finalmente? ¿Él de verdad va a ir a la cárcel? Cosa que sería bastante imposible, yo creo, de que pase, ¿no? Mira, en este momento no iría a la cárcel porque, insisto, es una condena civil, no es una condena penal. Acarrea una demanda de millones de dólares, etcétera, lo que para Trump no es tanto. Entiendo que son 5 millones de dólares, si no me equivoco. Pero sí, lo peligroso que esto abre una caja de Pandora, ya que esto es un delito menor en el fondo y no afectaría su posibilidad de ser candidato a la presidencia. Pero sí
si logran demostrar que el paso siguiente, que Trump y el equipo Trump le pagó a gente para que testificara en contra, para que apoyara la tesis, etcétera, eso ya es un delito mucho más grave. Claro, hoy, pero Roberto, ¿es inédito esto en Estados Unidos, esta condena a un presidente? A un expresidente, digamos. A un expresidente, sí. Sí, es inédito, pero hay un precedente. Hay un candidato hace más de un siglo, hace muchos años atrás. Estoy buscando acá el nombre, por acá lo tenía. Acá, Eugene Debs, que había sido condenado por también un delito menor. O sea, no, la verdad es que no tan menor, por espionaje. Bueno. Pero así todo se presentó a la presidencia de la República, a pesar de estar preso. Y obtuvo 900.000 votos, que no es mucho en un país como Estados Unidos, pero de todas maneras se pudo presentar. En el fondo, Trump, yo no tengo ninguna duda que Trump va a estar en la papeleta, al menos de la primaria, porque puede que le hagan primarias, salvo que constitucionalmente no pueda estarlo. Y hasta ahora podría estarlo. Podría. ¿Tú qué crees que finalmente le pasa? La opinión de la gente, de los que quieren a Trump, me imagino, son tan fanáticos que no debe como influenciar quizá en el voto hacia él, ¿no? Mira, hay que distinguir. Yo estoy en Estados Unidos en este momento, entonces llevo varios meses acá, entonces he tenido el pulso de cómo se ve esto. Ahora, yo tengo que hacer el disclaimer que estoy en una ciudad que es bastante demócrata y bastante anti-Trump. Una ciudad universitaria, las ciudades universitarias en general son anti-Trump y anti-republicanas, porque los profesores en general y el mundo académico es mucho más pro-demócrata. Entonces, acá no hay tanto partidario de Trump, pero sí se da un poco lo que tú dices, Carla, que los partidarios de Trump con esto se vuelven más fervientes. Qué increíble. Más fervientes y lo ven como un ataque. Están atacando a nuestro candidato, nosotros tenemos que salir a defenderlo. No son capaces de ver el trasfondo del asunto, sino que al contrario, esto lo ven como un ataque a su persona. Pero tengo que decir lo siguiente. Dime. Hay un grupo dentro del Partido Republicano que es bastante crítico a Trump. Lo ha sido durante los últimos años. Incluso para la última elección armaron un movimiento que se llamó el Proyecto Lincoln. Lincoln, como tú sabes, fue un expresidente de Estados Unidos y fue un presidente republicano. Fue de los primeros presidentes republicanos. Entonces ellos se sienten como herederos de Lincoln, de Abraham Lincoln, y es un grupo de dirigentes republicanos que son anti-Trump. Incluso en la última elección apoyaron a Biden. Entonces, para los republicanos críticos de Trump, para los republicanos que están en el proyecto Lincoln, incluso para otros, como Mitt Romney, que también fue candidato a la República, esto les da más pie para criticar a Trump. Romney, de hecho, ayer mismo salió diciendo que Trump no está a la altura de ser candidato a presidente. Sí, pero igual llama la atención verlo de acá, por lo menos, ¿no? Desde Chile, cómo la gente quiere tanto a este hombre después de que a veces es evidente, ahora lo declararon culpable, ¿cierto? Pero claro, no de violación, de abuso. Pero, de abuso sexual. De pero abuso igual sexual. Para nosotros nos parece insólito, en el fondo, que alguien así quiera ser candidato a la República. De hecho, nosotros tenemos la idea de que cualquier persona que tenga antecedentes, y hay un proyecto al respecto, cualquier persona que tenga antecedentes de abuso, etcétera, o de, por ejemplo, de deudas, de deudas alimenticias, por ejemplo, o de casos de violencia intrafamiliar, no puede ser candidato. Eso es algo que se está discutiendo en el Congreso, pero no me quiero meter ahí. Pero claro, para nosotros es insólito, pero la Constitución de Estados Unidos lo permite, y como tú dices, el mundo de Trump es tan fanático, le tienen tanto cariño, tanto afecto. Mira, esto no es de ahora. Acuérdense que para la primera campaña de Trump, cuando él ganó el año 2016, se supo de varias noticias así. Había una frase famosa que él decía que a las mujeres había que get in by the pussy, ¿cierto? Agarrarlas por un lugar que mejor no vamos a repetir. Sí. Y así todo, a pesar de esa frase, igual ganó. Porque la gente decía, este tipo... Ahí te estoy escuchando, ¿ah? Te estamos escuchando por si acaso, Roberto. Está súper interesante lo que estamos sabiendo, aparte él está allá, así que tiene información totalmente ahí calentita, ¿cierto? De lo que está pasando con Donald Trump allá en los Estados Unidos. Roberto, ¿te perdimos? No sí, me escucha. Ahí sí, ahí está. Oye, pero la pregunta es, ¿cómo se explica este fanatismo a Trump? ¿Por qué
¿Por qué los fanáticos de Trump, la gente que vota por Trump, desde qué punto de vista lo hace y por qué tanto quieren que él esté en el poder y no otros, digamos? ¿Y por qué sea él? ¿Qué es lo que representa para ellos? Este es un tema que a mí me encanta y qué bueno que me hagan la pregunta porque me ha tocado verlo harto como sociólogo y es un fenómeno que no solo se produce en Estados Unidos, sino que también se produce con otros líderes, como Bolsonaro, como Putin. Sí. Incluso Putin está en el fondo de las antípodas, es un tipo que está más a la izquierda, pero de todas maneras, Bolsonaro, etcétera, tiene una personalidad que a cierta gente le entusiasma mucho porque dicen, este tipo dice lo que yo pienso y lo que muchos no se atreven a decir. Sí, pero... Y esa desfachatez para muchos no significa nada, al contrario, como que nos aleja, pero para otros es señal de admiración y de fanatismo. Sí, claro, uno también lo puede mirar desde, por ejemplo, Bolsonaro, que es un tipo que uno dice, pero ¿cómo puede ser que esté en el poder y la gente lo ama y lo quieren elegir nuevamente? Entonces es muy extraño ese fenómeno que finalmente se está dando. No sé, exactamente, y ha pasado en varios países y en Chile también puede pasar. Claro. O sea, no quiero meterme en la contingencia nacional, pero de alguna forma Parisi representaba lo mismo. Parisi no pisó nunca el territorio nacional porque justamente tenía deudas de alimentos y salió tercero en la elección. Claro. O sea, también provocaba esa fiebre de alguna forma. Bolsonaro es un tipo que está contra la vacuna, que minimizó la pandemia. Trump también. De hecho, una de las razones por las que se armó el proyecto Lincoln en contra de Trump era justamente para criticar su acción contra la vacuna. Y de hecho, acá los gringos dicen que una de las grandes razones por las que Trump perdió la reelección fue por su mal manejo de la pandemia. Claro, Roberto, pero igual pues, son como puntos súper... Mira, por ejemplo, el tema de la no vacuna, ¿ya? Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo en la postura de la gente que está en contra de las vacunas. Y eso es súper como... De cualquier punto de vista creo que puede ser posible, ¿ya? Y que quizás hasta incluso ni juzgable, porque son posturas ante la vida, ante lo que uno cree, ante quizás incluso... ¿Por qué ponerte una vacuna que nadie sabe lo que va a pasar en 10 años más con esa vacuna? O sea, y ahí también hay muchos puntos ahí que se pueden que uno puede encontrar razón, ¿ya? Pero hay otros puntos en los que tú dices por ningún motivo, o sea, el maltrato a las mujeres, una manera de ser, de una indolencia. Con Putin también pasa un poco lo mismo, porque mucha gente obviamente ama a Putin, porque Putin para muchos está haciendo lo que debe hacer. Entonces, y ahí hay otra mirada también, pero Trump de verdad es un tipo que tú dices, no, de verdad, o sea, en este punto este gallo es una persona pero despreciable y eso no admite conversación. Mira, es absolutamente cierto lo que tú dices. Yo hoy día estoy en el estado de Michigan, al norte de Estados Unidos, y como digo, en una parte que es bien demócrata. Sí. Pero hace poco me tocó estar en Washington, en la capital, y allá es impresionante. Siendo Washington es probablemente el territorio más demócrata que existe. Por darte un ejemplo, Obama ganó con el 90% de los votos en su momento. Sí. Y Trump creo que sacó un 15%. A pesar de haber ganado, la primera vez que fue, sacó un 15%, o sea, muy poquito. Y así todo, mis amigos en Washington me decían, a Biden nadie lo quiere, y muchos están queriendo a un Trump. Claro, ahora en una sociedad norteamericana también que no están bien, o sea, Estados Unidos no está bien en estos momentos, o sea, hay muchas situaciones que están muy complicadas, entonces, al final, como que tú dices, ¿qué parte de los gringos, esa imagen de los gringos que uno tiene, representa a Donald Trump? Porque este pelo amarillo, ultramillonario, o sea, un gallo que de verdad es como una persona intocable. Y cuando cualquier aparición que él hace es casi estar viendo una película. Todas las tajoes ahí encima y con los... ¿Me entendió? O sea, todo Estados Unidos detenido, uno dice, ¿estará dentro, no estará? ¿Será un doble? Es como que el tipo tiene se mueve muchas como especulaciones al respecto de él. Entonces, yo creo que eso también tiene mucho que ver como con la idiosincrasia norteamericana. Por supuesto, y hay que pensar que este país, Estados Unidos, no es un solo país, es más bien un continente. Sí. Cada estado tiene su propia cultura, tiene su propia idiosincrasia, como tú dices, y son muy distintos.
hay una América profunda. A mí me encarga hablar de América como si fuera Estados Unidos, porque todos somos americanos, ¿cierto? Pero sí, se habla de la América profunda, de la Deep America, para distinguir un sector de Estados Unidos que es muy pueblerino, por decirlo así. sí. Muy guaso, nosotros diríamos en Chile, ¿no? Ajá. Y es donde muy religioso, todos los estados del sur, lo que se llama el Bible Belt, que es como el cinturón de la Biblia, y es una zona que tiene mucho miedo, sobre todo después de la caída de las Torres Gemelas, ha tenido mucho miedo a la invasión extranjera, al avance del comunismo. Esos son los temores de este grupo, y estos grupos son muy, muy conservadores, como te decía, y muy, muy republicanos. Y esta es la gente que más apoya a Trump, porque siente que necesitan un líder fuerte, que diga las cosas que nadie se atreve a decir y que los salve de la amenaza extranjera. Claro, pero eso es como algo que es tan creado, la amenaza extranjera. Imagínate, cuando Estados Unidos ha sido, o sea, el causante de millones, muchas muertes, ¿no? Y las guerras, y ¿para qué decir? O sea, también hay una teoría, ¿no?, que dice que finalmente es el Occidente el que está auspiciando todo para irse en contra de Putin e incluso a la guerra. O sea, que Estados Unidos finalmente está apoyando eso, son ellos los que entregan las armas. Entonces, hay tantas... La verdad es que este tema es súper interesante y entretenido, pero ¿cómo lo ves tú hacia el futuro? ¿Ves a un Trump nuevamente siendo presidente? Yo creo que hoy día es un escenario perfectamente posible, no lo podemos descartar, pero todavía queda mucha agua bajo el puente, tanto para los republicanos como para los demócratas, porque las primarias en Estados Unidos son muy importantes. Sí. En la primaria republicana, que es el partido de Trump, hay un candidato que está muy bien posicionado, que es DeSantis, el gobernador de Florida, y que él representa justamente a quienes son más liberales, más moderados, etcétera. DeSantis también tiene sus cosas locas por ahí, no es un tipo que diga va a ganar 100%, pero le puede hacer la pelea a Trump. Y en el lado demócrata también pasa lo siguiente, como decía antes, Biden está muy mal posicionado. Sí. Hoy día tiene niveles de aprobación muy bajos. Pero ¿qué pasa? Y aparte Biden está bien viejito, ¿cierto? Exacto, Entonces, tiene 80 años, claro. Si Biden decide no ir a la reelección, él ya anunció que iba a la reelección, pero si hubiera dicho que no iba a la reelección, la candidata natural habría sido Kamala Harris, que es su vicepresidenta. Sí. Y hay mucha gente que no quiere que Kamala Harris sea la presidenta, porque ella representa el ala más radical hacia la izquierda del Partido Demócrata. Entonces, algunos prefieren que Biden vaya a primaria. Hay buenos candidatos que podrían ir a la primaria y que le podrían ganar en una primaria. Eso sí que sería insólito, que el presidente en ejercicio pierda la primaria. Y ahí, dicen, tendría más chances de que un presidente demócrata le gane a Trump. Sí. Roberto, abogado, bueno, también dije, eras sociólogo, ¿no? Sí, la verdad es que de abogado es lo que menos tengo. ¿Viste? Sí, sí, porque al final terminaba hablando más de sociología que de otras cosas, sí. Yo soy verdad. abogado, sociólogo y estoy acá en la Universidad de Michigan porque estoy haciendo mi doctorado en comunicación política. Ah, buenísimo. De hecho, así que feliz que me inviten a hablar de temas más de análisis político más que de temas de derecho. Eso, está muy bueno. Hoy, Roberto, te queremos agradecer de verdad por estar con nosotros esta mañana desde allá. Así que un abrazo y que tengas un excelente día. Muchas gracias, igualmente. Igual.